el gusto de comentarles un poquito, digamos, aunque sean unas breves palabras de lo que ha significado cada uno de los capítulos, y tal vez esto los enamore para que por favor mañana y pasado nos puedan acompañar en los diferentes webinars. El primer capítulo entonces básicamente muestra la tendencia creciente de la proporción de ultraprocesados, que son estos productos, pues que se venden como alimentos, pero son un poco dañinos para eso, no un poco, sino mucho, que están presentes en la dieta actual de los peruanos, y alertar sobre los posibles daños que esto acarrea en la salud y bienestar de la población. Por otro lado, el capítulo 2 trata de desarrollar y aplicar un modelo econométrico, los economistas Probit, para probar la hipótesis de que los factores del entorno familiar son determinantes en la prevalencia de la obesidad en los miembros del hogar, con particularidad en los niños. El tercer capítulo, que pueden ver en el slide, identifica los diferentes tipos de etiquetado frontal que existen en el Perú y analiza su eficiencia para ayudar al consumidor a elegir opciones de alimentación que contribuyan a conservar o mejorar la salud de este consumidor. Y por último, el cuarto capítulo promueve asentar las bases para un acuerdo normativo sobre cómo se debe informar al consumidor peruano para que sus decisiones de consumo de alimentos contribuyan a su salud y bienestar. Bien, entonces estos son los 4 primeros capítulos que espero que nos acompañen mañana y pasado mañana. Y por otra parte tenemos los capítulos restantes referentes a la parte número 2, que es la parte de gestión ambiental. Entonces, el quinto capítulo ve y propone un esquema que facilita a las empresas identificar los tipos de residuos que se generan en la cadena de producción hasta llegar al consumidor. Luego vemos el capítulo número 6, que en el análisis del crecimiento de comercio exterior agrícola introduce el concepto de agua virtual, con el propósito de profundizar, evaluar y contrastar la situación que nosotros actualmente vivimos con el aspecto bien importante que es la seguridad alimentaria. El séptimo capítulo analiza los impactos económicos y medioambientales del pre y post año internacional de la quinoa en la costa peruana en relación, justamente Mati lo había comentado, a la devolución de 200 toneladas tras una exportación fallida de quinoa hacia los Estados Unidos. El octavo y noveno capítulo conforman los capítulos de café. El octavo capítulo habla del café orgánico y se identifican los desafíos de este producto, proponiendo acciones para optimizar la producción y el consumo de recursos naturales vinculados a este café orgánico. Y en el noveno capítulo vemos todo lo que es un caso de estudio, básicamente, del corredor norte cafetalero del Perú, con el propósito de contribuir a crear un entorno favorable para los dueños de cafeterías del Perú, cafeterías de especialidad, donde accedan primero a proveedores de café de especialidad de alta calidad y por otro lado puedan conectar y surtir este café a los consumidores preferentes de esta bebida tan buena que proviene de café de especialidad. Y finalmente, el 10º capítulo es un capítulo referente al cultivo alternativo de palma aceitera, donde propone analizar el pasado y el presente de la industria palmicultura en el Perú. Se admite que no contando con un marco normativo que regule la palma aceitera, existe una mala administración de los recursos naturales, además que el impacto de su explotación en el desarrollo es bastante escaso en el desarrollo local. Entonces, contándoles un poquito, solamente breve de cada uno de los capítulos, cada uno de nuestros autores, con sus coautores, van a extender la presentación de cada uno de estos capítulos tan interesantes el día de mañana y el día de pasado mañana, así es que están cordialmente invitados también a acompañarnos. Pero esta iniciativa del libro no se ha quedado allí. En realidad, también hemos trabajado varios subproductos, como por ejemplo, nuevas líneas de investigación, por ejemplo, lo que es el etiquetado frontal, que ya lo comentó Mati, ¿no? Es un tema muy interesante que lo está llevando Carla Penano, y es un etiquetado desde la mirada del consumidor, ¿no? Si se acuerdan, en el año 2017 el Congreso, pues se
sacó esta ley del etiquetado en base a lo que pensaba básicamente el Congreso, más no había tomado mucho en cuenta lo que el consumidor piensa. Entonces, Carla Penano y Mati están en este proyecto gracias al financiamiento también del Vicerrectorado de Investigación. Y el segundo proyecto también es financiado, ha sido financiado por el Vicerrectorado de Investigación, que trata de inocuidad y seguridad alimentaria, justamente de quinoa. Hemos estado analizando quinoa doméstica, sometida a análisis de laboratorio, tanto de pesticidas como metales pesados. Los productos de la línea de investigación de etiquetado frontal e inocuidad y seguridad alimentaria van a decantar en artículos científicos y posteriormente en propuestas de política pública eh, que vamos a lanzar a nivel nacional, eso esperamos. Pero también tenemos una idea más o menos ya formulada, con mucha base, relativo a realizar un programa de especialización a mediano plazo que es relacionado a desarrollo sostenible. Este programa de especialización deseamos impartirlo a los alumnos de pregrado con una serie también de cursos interesantes, cursos selectivos que promuevan la investigación, ese bichito en ellos de querer investigar cosas actuales, cosas interesantes, y también lo queremos trabajar para un posible ofrecimiento también a la parte de posgrado. Mati, tal vez me puedes complementar en esta parte de los programas de especialización. Sí, bueno, agregar nada más que de estos estudios salen una serie de otros productos como los que Angie está comentando. Ya tenemos una oferta de cursos selectivos que no solamente van a ser el pregrado, sino posgrado y centro de educación ejecutiva, y que van a dar origen a seguro nuevos programas, ¿no? Entonces, este estudio va a tener muchas ramificaciones y después voy a tener unas preguntas que están justamente vinculadas a que por qué no hacemos esto, que por qué no hacemos lo otro, y decir, a quién realmente quisiéramos más bien terminar con un llamado a más investigadores. En este tema estoy convencida que lo que hace falta es miradas de otras disciplinas. El tema es demasiado complejo. Nuestros conocimientos de cada uno son limitados a las especialidades y a mí me gustaría ver en estos equipos de investigación, me gustaría ver biólogos, me gustaría ver químicos, ingenieros alimentarios, médicos, nutricionistas, ¿verdad? Entonces es un tema muy, muy complejo y no sé si cuando llegue el momento de las preguntas, que ya he recibido algunas, ¿puedo vincularlas? ¿Puedo proceder a contestar o mejor sigo el protocolo? Sí, Al creo que final va a ser el bloque de las preguntas para dar oportunidad a los Ya, ok, que bien. formulen. Gracias. Sí, Angie, sí, dejo de compartir, ¿verdad? sí, por favor. Muchísimas gracias a Matilde Schwalb y Angie Gucci, editoras del libro. Les recordamos, ya que lo acabamos de mencionar, les recordamos que las preguntas serán formuladas a las editoras y las pueden ir escribiendo, por favor, en el chat de esta plataforma. A continuación, invitamos a la doctora Cynthia Sanborn, profesora e investigadora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Es PhD y MA en Gobierno por la Universidad de Harvard y BA en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Ha sido vicerrectora de investigación, directora del Centro de Investigación y jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Ha contribuido en instituciones académicas y de la sociedad civil en el nivel internacional y nacional, como el Consorcio de Investigación Económica Social, CIES, Fundación Ford, entre otros. Bienvenida. Adelante, por favor. No sé si me pueden ayudar, por favor, a descompartir. Abajo una flechita verde. Me dice nueva función de compartir la pantalla, reanudar función de compartir. Ay, discúlpame.
A ver si me salgo y vuelvo a entrar, ¿qué les parece? No, sales nada más donde dice compartir pantalla, abajo. Deja de compartir. Arriba dice, usted está viendo la pantalla de Angie. Aprieta arriba, sube la flechita y te sale que estás compartiendo y le das arriba. Arriba, ¿dónde? Arriba, arriba. Lleva tu cursor arriba. Ay, perdóname, Cintia. Problema. Arriba, Para Angie. activar el audio, por favor. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Angie, arriba donde dice usted está viendo la pantalla, ahí dale un clic. Creo que ahora han activado el audio, ¿no es cierto? Sí. Ustedes me avisan. Ya está. Ok. ¿Voy? Ya, te vemos. Bueno, estoy bien animada. Quiero decirles buenas tardes y gracias por invitarme a esta ocasión. Quiero felicitar realmente a Matilde, a Angie, a todos los autores de esta magnífica colección de trabajos, ¿no? Pocas veces me ha dado tanto placer comentar un libro como en esta ocasión, por diversas razones, ¿no? Entre ellos hemos podido apoyar nosotros un poquito a la realización del proyecto desde el vicerrectorado anterior y también hace 7 años colaboré con Matilde en un libro previo titulado Comida chatarra, Estado y Mercado, y da enorme gusto ver que se han retomado y se profundiza esta línea de trabajo con nuevas colegas de la Universidad del Pacífico. No pocas veces logramos una línea de trabajo consistente en el tiempo y esto es realmente magnífico, ¿no? Leyendo esta colección, no hay duda que la mala alimentación y el consumo no saludable constituyen un problema muy grave en nuestro país y en nuestra región. 1/3 de nuestra población padece de sobrepeso y obesidad, como se han dicho, un porcentaje que va en aumento de forma alarmante, junto con índices de diabetes, hígado graso, problemas cardíacos, otras condiciones asociadas con este consumo, ¿no? Desde 2000, como se ha dicho, Perú, como el resto de América Latina, ha visto un aumento de consumo de alimentos ultraprocesados, producto que no solo contiene alta presencia de azúcar, sal, aceite y grasa, sino también, y cito el capítulo de Angie con Nicolás, colorantes, aromatizantes, edulcorantes, emulsificantes, humectantes, aglutinantes, aumentadores de volumen, antiespumantes, entre otros aditivos, con la finalidad de inducirnos a consumir y disfrutar esos productos en desmedro de algunos más frescos y naturales, ¿no? Y como ha dicho Matilde, la llegada del COVID-19 nos ha pasado la cuenta también por no haber hecho lo suficiente antes, por haber frenado y controlado el consumo de estos productos, ¿no? Y nuestra población, por lo tanto, se ha hecho más vulnerable al estrago de este virus, ¿no? Porque el diabetes, el sobrepeso y otros problemas asociados con el consumo de alimentos ultraprocesados hace que el virus sea aún más fatal para nuestra población. Y por ello, todos los autores en este volumen transmiten un sentido de urgencia. Algo hay que cambiar, es necesario, es urgente, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿cómo cambiar y quién tiene el poder y la capacidad de hacerlo? Y creo que a través del libro hay diversas respuestas a esto, ¿no? Vemos, por ejemplo, el rol de los mismos agricultores, los productores agrícolas que producen cada vez más en masa para agricultura industrial, usando las pesticidas dañinas, arrasando con nuestros bosques y cultivos nativos, dejándonos a todos más vulnerables, incluso al próximo virus que puede salir de nuestra parte, ¿no? De nuestra Amazonía, por ejemplo. Pero también vemos las empresas nacionales y transnacionales que producen y lucran de estos productos y contratan a profesionales de marketing para lograr que los compramos y, mejor aún, que nos convertimos en adictos a ellos, ¿no? Por otro lado, vemos a lo largo del libro los gobiernos que tienen la obligación de proteger nuestra salud, nuestro bienestar, pero son a menudo muy débiles frente a quienes no quieren cambiar este patrón, ¿no? No hace falta también responsabilizar a los maestros y dirigentes de colegios o directores de colegios que deben educar a los chicos desde niños a consumir sano, pero permiten que los kioscos en el colegio venden cualquier chatarra que a los chicos les gusta. Y por otro lado están las mamás, que generalmente se encargan a producir los alimentos en casa y las loncheras para quienes salen a la calle,
a la vez que ellas también trabajan cada vez más fuera de casa y tienen el doble y el triple jornada. Y no se salvan aquí ni las abuelitas, porque en el capítulo de Gutiérrez y Bonifaz mencionan que en las familias extensas algunos estudios sugieren que son las abuelas que tienden a sobrealimentar a los niños en la casa, ¿no? Entonces, ¿es justo echar la culpa a las familias por una crisis de semejantes proporciones? ¿Es viable pedir a los gobiernos que se encarguen de corregir estos problemas a través de leyes y sanciones? ¿Es realista pedirle a los empresarios que cambien cuando sus productos son tan lucrativos como convenientes y deseables? No hay respuestas fáciles en esta colección. Tampoco hay un acuerdo entre los autores sobre lo que debemos hacer o cómo hacerlo. Pero lo que hay en esta colección es un aporte enorme al conocimiento a través de la investigación en la evidencia sobre estos problemas, numerosas propuestas basadas en evidencia para quienes sí tienen que tomar decisiones, sea en el sector privado o el sector público, ¿no? Y por eso yo quisiera resaltar en unos minutos que tengo el enorme aporte innovador de esta colección de trabajos para el mundo académico, ¿no? Primero, por la diversidad de temas, disciplinas y enfoques, que es lo que se han mencionado antes, por reunir investigadores de las ciencias sociales, empresariales y derecho. Rara vez vemos colegas tan diversos mirando juntos una problemática tan importante. Pero es más que esto, porque las editoras han logrado combinar estos diversos temas en un análisis del sistema alimentario peruano, ¿no? Y inducirnos a mirarlo sistemáticamente, algo que tampoco solemos hacer cuando cada uno mira en su compartimento estanco, ¿no? Entonces, aquí los autores demuestran toda una cadena o un círculo, desde el uso de tierra y agua, los riesgos de la sobreproducción industrial, por ejemplo, la quinoa, de la monocultura, en el caso de la aceite de palma, pasado por los diversos procesos de industrialización, empaquetado, marketing y hasta el manejo de los residuos, ¿no? De la tremenda cantidad de basura que se produce en esas industrias, tanto los empaques como las toneladas de comida que se bota en países donde hay demasiadas familias que padecen de hambre, como en el Perú de hoy, ¿no? Entonces, esta colección reúne a los autores, no solo cada uno en su tema, sino realmente tratar de verlo como un sistema o un círculo que hay que romper en diferentes partes, ¿no? Y también demuestra una vez más la calidad académica de la Universidad del Pacífico y que va de la mano con un profundo sentido de ética y responsabilidad social. Ética en los negocios, responsabilidad en el marketing y propuestas de políticas que mejoren el bienestar de las personas y respeten sus derechos como consumidores y ciudadanos. Propuestas también para la industria, constructivas, hay varias, porque efectivamente el mensaje de esta colección es que todos somos responsables, no de la misma manera, pero sí todos responsables por corregir esta situación. Y desde la academia, nuestra responsabilidad es investigar, analizar, producir conocimiento y evidencia para quienes toman decisiones realmente de vida y de muerte. Y también por enseñar futuros profesionales con este espíritu, esta preocupación social y compromiso ético, porque todos los autores aquí presentes son también docentes y haber involucrado a sus alumnos en los proyectos de investigación que se contienen en ese libro es otro aporte enorme, ¿no? Como ha dicho Matilde. Ahora quiero terminar, bueno, suena absurdo decir que hay algo que falta en esta colección tan grande, pero quiero terminar con un par de sugerencias para el próximo proyecto que sin duda se van a animar a lanzar, ¿no? Cuando descansen de este. En primer lugar, quisiera ver más diálogo entre los mismos autores, ¿no? Los mismos trabajos respecto a algunos temas que se entrecruzan, pero me imagino que en todo el esfuerzo de sacar esta colección a veces no hay tiempo de enlazarlos tanto, ¿no? En particular, entre quienes miran temas ambientales, de deforestación, el uso del agua y el manejo de residuos, ¿no? Hay vínculos sumamente interesantes que provocan profundizar en otro trabajo, ¿no? Por ejemplo, los dos capítulos que analizan el café peruano bien podrían dialogar con quienes señalan que el café y el cacao son los productos que generan más deforestación en la Amazonía. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O los autores que analizan la palma acetera por su impacto en la Amazonía podrían dialogar con quienes ven la demanda por los productos que usan este insumo, ¿no? El creciente consumo de aceite de palma o de estos helados bañados en falsa chocolate
¿Y qué responsabilidad asumen las empresas que masifiquen el uso de este insumo? O el ejemplo de pesticidas que ha dado Angie Gucci, ¿no? Es sumamente interesante que Estados Unidos ha devuelto 200 toneladas de esta quinoa con pesticidas dañinas, pero como ha dicho Matilde, esto es lo que nosotros consumimos todos los días en el Perú sin entenderlo, sin saberlo. Esto también falta profundizar, ¿no? Y finalmente, quisiera ver mejor aquí o en el próximo proyecto el papel de la sociedad civil organizada, sobre todo los activistas pro derechos de los consumidores. Tal como ocurrió con la regulación del tabaco o con la fórmula de leche para bebés, estas organizaciones, a menudo voluntarias y con escasos recursos, son héroes en el esfuerzo de poner estos temas en agenda y lograr que se conviertan en preocupación pública. Matilde sabe mejor que nadie aquí. Las leyes no aparecen por sí solas. Los gobiernos y las empresas no cambian por buen corazón, sino frente a presión de ciudadanos en organizaciones como estas, junto con periodismo de investigación independiente, campañas creativas y académicos y docentes comprometidos con la ética y los derechos como aquellos que tenemos reunidos aquí. Entonces, creo que también hay que reconocer todo el esfuerzo de la academia, de la sociedad civil, de quienes hacen propuestas y logran que estos temas se conviertan en temas de preocupación, ¿no? Y ahí termino nuevamente las felicitaciones, las gracias por este aporte, tanto para la reflexión académica como por la acción. Gracias. Muchas gracias por su participación. A continuación, invitamos al doctor Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Es doctor y máster en Economía en la Universidad de California y bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico, de la cual además es profesor. Fue director ejecutivo para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay en el Banco Mundial y jefe de la División Mercados, Comercio e Instituciones del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. Su experiencia comprende las áreas de América Latina, África subsahariana y Asia. Por favor, adelante. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias y espero me escuchen bien. Es un placer para mí estar acá con ustedes y es un placer comentar este libro de la profesora Schwalb y la profesora Iguchi. Bueno, yo he sido alumno de la universidad también y es un gusto poder hablar sobre este trabajo académico que, como bien lo mencionó Cindia, me parece un trabajo bastante comprensivo y muy bien desarrollado. Voy a dividir mis comentarios en alrededor de 6 puntos. Pero primero es el análisis de la situación actual, ¿no? Que creo que el libro cae en un momento extremadamente importante. La situación actual del Perú es muy parecida a la situación actual del mundo, en este momento en lo que es los sistemas alimentarios, y nosotros le llamamos los sistemas agroalimentarios. En un momento voy a explicar por qué. Primero, una situación de desnutrición crónica que no es buena y que se ha ido deteriorando fuertemente. Los últimos datos que hemos obtenido para el Perú, que van a salir publicados en julio, parte de nuestra publicación SOFI, muestran que por el COVID-19 el incremento de la seguridad alimentaria es extremadamente fuerte en el caso peruano. La obesidad y el sobrepeso, que se está acelerando muchísimo, lo cual es un signo de que no se están consumiendo lo que llamamos dietas saludables. Y creo que es uno de los temas fundamentales detrás del libro, el hecho de por qué no están consumiendo esas dietas saludables. Y ahí hay varias dimensiones que hay que analizar y que voy a ahondar un poquito en eso. El tercer elemento dentro de esta situación actual es el problema del medio ambiente y los recursos naturales y cómo la producción actual agrícola está afectando nuestros recursos naturales, llevándolos al límites en muchos casos. Y, por supuesto, el problema de la salubridad de los alimentos, ¿no? Este doble estándar de que hay niveles altos de salubridad para los productos de exportación, porque por supuesto los países que reciben estos productos van a tener sus propios estándares, pero que esos mismos estándares no se aplican a nuestro consumo local. Es algo que no debería darse y es en realidad inaceptable. Y bueno, un tema que es muy importante es qué está pasando con la pobreza, porque eso también es relativo al acceso de estas dietas saludables. Entonces, déjame empezar con la importancia y lo que yo creo que del concepto del libro, que es tratar de ver
lo que se llaman los sistemas alimentarios. Es un tema muy importante en este momento, inclusive se está dando un summit, le llaman en inglés el Food System Summit, que el pre-summit se da en julio y el summit se va a dar en septiembre, que se toca específicamente los sistemas alimentarios, que normalmente no se ha visto antes. Normalmente se ve la producción agrícola como un silo, la parte del consumidor como otro silo, la parte de los recursos naturales como otro silo, el cambio climático como otro silo, pero nunca se relacionó los distintos hilos, y esa es la parte del sistema. Nosotros le llamamos sistema agroalimentario, porque en la producción agrícola hay más que solamente alimentos. También se producen productos como el aceite de palma o como productos de algodón, por ejemplo, que produce, que para textiles, fibras o biocombustibles. Entonces, aparte del sistema agrícola, que va a lo que no son alimentos, y tienes la parte del sistema agrícola que va a alimentos, que es parte de este sistema alimentario. Pero inclusive, fuera de lo que es la agricultura, tienes alimentos que ahora son producidos fuera de productos agrícolas, que son las innovaciones que se están dando en la generación de proteínas a través de modificaciones genéticas. Entonces, si consideramos todo ese aparato, el libro se está concentrando, creo yo, en la parte de sistemas alimentarios. ¿Y cómo se relacionan los elementos de los hilos? Y una forma de relacionarlos es hablar de lo que llamamos los trade-offs, ¿no? O sea, por cada actividad que yo haga, por ejemplo, si yo produzco quinoa o si yo produzco algún alimento, voy a tener consecuencias en el agua, en la energía, en la tierra, en los suelos, en la biodiversidad y también en la desigualdad de la tierra, en la desigualdad del ingreso, porque esa estructura productiva puede cambiar, pero también va a generar emisiones. El problema es cómo capturamos esos trade-offs y cómo los medimos para poder entender cómo se relaciona ese sistema alimentario. Entonces creo que en ese sentido el libro toma uno de los trade-offs que son bastante importantes, que es la parte de dietas, ¿no? La parte de alimentación y la calidad de alimentación, que normalmente no lo consideramos y que es importantísimo considerarlo porque te trae un problema intertemporal. El problema de que las consecuencias de alimentarte mal va a tener sobre efectos de la salud, lo que llamamos las enfermedades no comunicables, como la diabetes, etcétera. Y eso lo tienes que traer al valor presente, y eso es lo que un Ministerio de Economía tiene que tomar en cuenta. Que si yo no pongo políticas que ayuden a tener dietas saludables o acceso a dietas saludables, ese costo le va a afectar a la economía en el futuro, porque va a generar un montón de problemas de salud, que va a generar un costo al final, porque va a tener que ser pagado por alguien. Entonces creo que ese concepto, que es una externalidad que normalmente no la tomamos en cuenta a la hora de tomar decisiones, es un tema que el libro ahonda bastante. Ahora, algo que es bastante importante en todo lo que es el consumo de alimentos ultraprocesados, en lo que es el etiquetado que se menciona en los capítulos del libro, creo que es importante también tomar en cuenta el costo de acceder a esas dietas saludables. O sea, no es solo que existen en el mercado productos ultraprocesados, sino también que el costo de poder tener acceso a una dieta saludable en el Perú es bastante alto, relativo a una dieta que tenga el contenido de energía que necesitamos, ¿no? Y eso es algo que hay que tomar en consideración y tratar de entender por qué se da eso. Porque si nosotros, por ejemplo, damos mejor información a los consumidores y estos empiezan a tomar decisiones óptimas, va a haber una mayor demanda sobre esas dietas saludables, ¿no es cierto? Y esa mayor demanda va a llevar de nuevo un incremento más de precios, lo cual lo va a hacer menos accesible. Entonces es un efecto de demanda y de oferta. Y si bien lo que es el etiquetado y la mayor información nos va a dar información como consumidores para tener mejores choices, hay que tomar en cuenta también que esos mejores choices pueden también tener una presión más alta de demanda y también nos pueden generar ese mayor precio, lo cual lo haría más inaccesible y aumentaría las desigualdades en el acceso. Entonces, eso creo que es muy importante tomarlo en consideración, no solo ver la parte de demanda, sino también ver la parte de la producción, porque al final lo que estamos buscando es tratar de dar acceso a esas dietas saludables a través de información, pero a través de tener mayor disponibilidad de esos alimentos. Y un tema que es central ahí es el tema de la reducción de las pérdidas y lo que es también los desperdicios, ¿no? Que el nivel de pérdidas y desperdicios en las cadenas de valor peruanas es bastante alto. En los productos de alto valor puede llegar alrededor de 20 al 30%, en los productos de cereales es más bajo. Pero es algo que creo que es importante tomarlo en cuenta porque puede ayudar a entender qué se puede reducir en términos de aumentar esa oferta de productos de alto valor que se requiere para dietas saludables y con una mejora en la información a través del etiquetado podernos ayudar a tener mejor acceso a esa información. Y también ahí es importante ver qué tipo de etiquetado funciona bien. La experiencia chilena ha sido bastante buena, bastante difícil lograrla, pero la experiencia chilena ha sido evaluada, es una de las pocas experiencias de etiquetado que han sido evaluadas, la que impulsó el Congreso. Y yo creo que sería bueno ver lo que ha pasado ahí, cómo se logró hacerlo y cómo Perú podría mejorar
lo que ya se ha hecho, que no fue de todo muy bueno en la ley del Congreso, para poder solucionar este problema. El tema de salubridad alimentaria creo que se menciona, y lo que mencionó la profesora Iguchi, de los pesticidas, etcétera, es un tema central. Y acá el gobierno tiene que jugar un rol fundamental. Si tenemos la capacidad de tener estándares por exportación y tener control de la salubridad para la exportación, también tenemos que tener esos mismos estándares para el consumo local. Y esto es una forma también de reducir la desigualdad. Porque claro, la gente que tiene más recursos puede acceder a un sistema alimentario que tiene mayor control sobre estos indicadores, pero la gente que tiene menores recursos no va a poder acceder a ello. Entonces hay que ver cómo podemos estandarizar un estándar de salubridad alimentaria que se aplique a lo largo de todos los elementos. El tema de los trade-offs, ¿no? De estas externalidades que genera la producción agrícola, porque la visión importante acá es tener una función objetivo, ¿no? Y la función objetivo que ustedes tienen en el libro es buscar que haya acceso a alimentos y alimentos saludables. Y tomando en cuenta el ODS 12, que es que sea la producción sostenible. Pues esa producción sostenible es la que viene vinculada a esas externalidades. Entonces, ustedes mencionan en un capítulo el agua y la importancia del agua virtual, que es parte de este concepto del costo real de los alimentos, ¿no? Y el agua es central. Y el capítulo del agua virtual es extremadamente importante. Pero es muy difícil de cuantificarlo, es muy difícil de poder tomarlo en cuenta a la hora de exportar productos. Comparan lo que es importaciones versus exportaciones y cómo hay un efecto en el caso peruano de que se exporta menos agua de la que se importa. Pero eso va a ir cambiando dependiendo de cómo cambia la estructura productiva. Entonces, el concepto de valorar esa externalidad sobre el agua o ese valor del agua que está siendo exportado y hacer lo mismo con otros conceptos como los suelos, la biodiversidad y las emisiones, que también son otro tipo de externalidades, yo creo que es algo extremadamente importante y es un tema que el libro trae en la colación. Entonces, el costo real de los alimentos creo que es un área de investigación que hay mucho por hacer, hay muy poco hecho en este momento. Se está ahorita terminando una serie de trabajos académicos en el tema, pero la información que existe lo limita muchísimo para poder tomar en consideración ese costo real de los alimentos, que creo que es algo central en los trabajos que se vienen realizando. Ahora, todo esto es central, ¿por qué? Porque si una vez que nosotros sabemos cuál es el costo real de los alimentos, incluyendo todas esas externalidades, si tengo como mi función objetivo alimentar a mi población, eso me puede ayudar a poder tener una mejor idea de cuáles son las políticas que tengo que poner a cambio, que tengo que implementar, y cuáles son los costos y los retornos de esas políticas que tengo que implementar. Si ignoramos las externalidades, no estamos haciendo una decisión de política óptima. Y tenemos que considerarlas a la hora de tomar esa decisión de política óptima, como el caso de la intertemporalidad del caso de sobrepeso y obesidad. Y creo que una gran contribución del libro es tomar en cuenta y tomar esta realidad de la importancia de la multisectorialidad y de la multidisciplinaridad en la forma de hacer estas actividades. Eso es central. Trabajar economistas, abogados, sociólogos, antropólogos en estos temas de alimentos es central. La parte de salud. Es la única forma como lo podemos abordar y creo que ustedes han hecho una gran contribución en el tema y creo que hay mucho más también que pueden seguir haciendo en base a lo que han ido, como ustedes bien lo mencionaron, esto va a haber una agenda de investigación extremadamente grande para el futuro y creo que en ese sentido es una gran contribución. Entonces, déjenme terminar con algunas ideas de temas que yo creo que son muy importantes, en lo cual creo que el equipo y la universidad podría tomar un rol muy importante. Para poder encontrar este costo o estas externalidades y valorizar esas externalidades y generar esta vinculación sistemática de todos los hilos, de la parte de oferta, de demanda, del consumidor, de lo que es recursos naturales, creo que es importantísimo tener una estructura de modelos detrás. Y la universidad tiene la gran capacidad de poder trabajar en eso porque le va a permitir poder modelar, identificar estas externalidades y poder empezar a tener una mejor idea de cuál es el costo real de alimentos. Segundo, creo que es importantísimo ver de cómo se podría generar esta regulación de salubridad alimentaria, de tal forma que los consumidores locales, como lo que es exportaciones, tengan un estándar común. Tercero, creo que sería muy útil seguir trabajando en estos conceptos de agua virtual, también en mercado de emisiones, greenhouse gas emissions. Al final de cuentas es un bien público y por lo tanto la única forma de solucionar ese problema es con comercio de emisiones. Que Kioto no lo permitió, lo trató de traer, pero se hizo un mal diseño y que ahora tenemos todas las trabas y problemas que estamos actualizando, pero al final de cuentas deberíamos buscar en eso. Y esa es otra externalidad
de lo que es la producción de alimentos. Y también tratar de ver los efectos de biodiversidad, porque si bien es cierto, problemas como los que estamos viendo hoy día pueden tener consecuencias en el futuro si es que seguimos reduciendo la biodiversidad, y es otras externalidades que habría que medir y también investigar las consecuencias. Porque al final de cuentas lo que estamos buscando es generar un sector y un sector de alimentación en el país que sea resiliente a estos choques, resiliente en términos de su capacidad de predecir y poder evitar que esto pase, como el caso de reducir los problemas de efectos negativos sobre la biodiversidad, pero también que tenga la capacidad de poder absorber los shocks y manejarlos una vez que ellos pasen, ¿no? Y claramente, si tienes un problema como el de COVID-19, donde ha habido un gran nombre de incremento del desempleo, reducción de la actividad informal en el país, que es importantísima por lo que han sido las cuarentenas, la gente va a llevarse a consumir productos de menor calidad y ergo acelerar muchísimo más el proceso de obesidad y sobrepeso. Entonces, ¿cómo podemos generar una economía que sea resiliente a este tipo de choques en el futuro? Creo que sería algo muy importante. Pero bueno, con eso termino. Agradecerles enormemente por la invitación y felicitarlos por este gran trabajo y encantados de seguir cooperando y trabajando con ustedes. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación y los comentarios y reflexiones que nos han compartido el doctor Torero y a la doctora Sanborn. A continuación estamos en el bloque ya de preguntas. Durante la jornada de hoy hemos estado formulando, los invitamos a que puedan seguir formulando. Iniciamos, Mati y Angie, por favor, ¿por qué eligieron el sector alimentos y no otro producto o servicio? A ver, ¿puedo? Sí, ¿Puedo? claro. ¿Sí? ¿Me las pasé? Sí. Pregunta de mi amigo Carlos Parodi. Bueno, una pregunta básica, elemental, Carlos, que en realidad no las hemos hecho como tú, porque ya la teníamos la pregunta planteada hace mucho tiempo, que veníamos observando lo que sucedía. Efectivamente, no es el único problema que tiene nuestro país, pero la alimentación es un tema que compete a todos, impacta a todos y de manera muy significativa. Está muy ligado y los estudios demuestran que nuestra calidad de vida depende. El factor alimentación es crucial, es uno de los más importantes. La tercera parte de nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestra alimentación, que influye obviamente en la salud y el bienestar, ¿no? Luego, para ahondar en el tema, y abundar más en razones, hay mucha ignorancia del público y aprovechamiento de la oferta. O sea, Angie, que está sintiendo ahí, ya tenemos varios proyectos en camino. Yo con mi inquietud he hecho pruebas de laboratorio para probar una hipótesis y la probé, y eso ha dado origen a otro estudio. Lo comentó Máximo también en el sentido de por qué dos estándares diferentes. Efectivamente hay dos estándares, un estándar, y lo curioso, para no decir otra cosa, es que las autoridades vigilan con mucho recelo la calidad de los alimentos que van hacia afuera. ¿Ok? Y lo que no se acepta afuera llega y termina en el estómago de los peruanos. No solamente que es la fruta pequeñita, que no pasa con los controles, que lo sabemos, como decimos nosotros en vulgar, aquí queda el ripio para los peruanos, pero lo más grave son los productos que son dañinos para la salud, ¿no? Ahí donde se controla con suma estrictez que no tengan los pesticidas tóxicos, que no tengan estos metales pesados, y aquello que se rechaza porque tiene algunos de estos componentes termina en el mercado peruano y en nuestros estómagos. Entonces, hay cosas pues que indignan, y esta es una de las cosas que indignan. Luego, también ya tenemos indicios, hace falta mucho trabajo de investigación. Por ejemplo, todo lo que es orgánico, aquí nadie vigila lo que es orgánico. O sea, lo que está etiquetado como orgánico normalmente no lo es, normalmente. O sea, hay unos que sí, hay que hacer estudios, pero ¿qué consumidor va a sacar la bolsita y llevarlo al laboratorio? Nosotros sabemos lo que significa hacer un estudio de laboratorio. No es ni rápido, ni fácil, ni barato. Entonces, hay mucha ignorancia, hay muy poca investigación. Lamentablemente, ojalá hubiera más recursos para investigar sobre el efecto de los alimentos en la salud y menos para encontrar medicinas que curen. O sea, nuevamente el tema preventivo, y la salud es un tema preventivo, pero como no es tan rentable, no hay mucha investigación. Por eso las universidades somos las llamadas a trabajar en estos temas.
hay poca investigación. Ya hemos hablado del Perú como megadiverso, que lamentablemente contaminamos los productos por la presión, ya en el artículo, justamente en el capítulo de la quinoa, ¿no? En el boom de la época en que los precios estaban por las nubes, pues normalmente, y es lógico, los agricultores se vuelcan a esos productos que tienen alto precio. Entonces empezaron a sembrar quinoa por todo el Perú, pero la quinoa tiene unas características tales, y quién mejor que Angie para saberlo, que se cultiva en el altiplano, ¿no? Por sus condiciones naturales, pero cuando lo llevas a la costa es muy húmeda y requiere pesticidas, por lo tanto ese producto con pesticida no va a poder ser exportable, se queda en el mercado peruano, ¿no? Y luego otra razón, Carlos, de esto es que las autoridades, pues lamentablemente hay poca o nula fiscalización, ¿no? Por un lado, no hay leyes. El Perú es uno de los países que menos prohibiciones tiene para los pesticidas. Recién en febrero del año pasado se dio una ley para prohibir el metamidofos, pero la misma ley, y eso es algo realmente indignante, la misma ley contempla que la restricción se va a poner en efecto un año después, porque dice una fecha de diciembre, pero tienen 3 meses más los proveedores para retirar un producto del mercado. Producto que ya está probado que tiene un elemento tóxico para la salud rechazado en otros mercados, aquí legalmente se permite su comercialización por un año más. Y ese solamente es un pesticida, ¿no? Entonces, no sé, Carlos, si con toda esta evidencia, pues estudiar los alimentos era algo para nosotros sumamente importante. Obviamente no es el único problema del Perú, pero es un problema bastante grande. No sé si esto también va de la mano o puedo responder a otra pregunta vinculada. No es exactamente lo mismo, pero ¿por qué no abordar la alimentación de los niños? O sea, ese es un tema grandísimo y efectivamente la solución tiene un componente muy fuerte de educación, ¿no? Y la educación debe empezarse desde los niños. Sabemos que en otros países más adelantados, en la educación básica, primaria, está contenida la educación en la alimentación, así como también se les enseña a los niños el significado de la luz roja, verde y ámbar, para que sepan cómo comportarse, y eso lo hacen en los nidos, en la parte de preschool o en el colegio los primeros años. La alimentación debería ser parte de la educación, ¿no? Con lo cual el Estado se ahorraría millones de millones en más bien curar, ¿no? A los enfermos por mala alimentación. Yo no sé si, bueno, hay más preguntas, pero creo que hay otras más para Angie, ¿sí? Sí, Angie iba a comentar. Sí, yo también quería complementar la pregunta del profesor Carlos, de Carlos Parodi. En realidad, también nuestro interés sobre la alimentación es que básicamente tú te alimentas desde que eres un bebito hasta que eres un ancianito. Incluso ahora que tenemos lo del COVID-19, pues ha remontado bastante importancia a la alimentación porque te da, bueno, esta inmunidad que tú necesitas para poder, digamos, protegerte de cualquier virus, no solamente del COVID-19. Otro punto bien importante es que el Perú es una superdespensa natural de biodiversidad y sin embargo somos uno de los países que tiene más índice de anemia en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos tener esta antítesis en un país tan rico, ¿no? Eso también nos llevó a pensar, oye, ¿por qué no hacemos algo, una iniciativa sobre el alimento? ¿No? Eh, y otro punto también que nos importó muchísimo es esta expansión de la población que se está dando últimamente, que para el año 2050 vamos a ser 9 billones de personas. ¿Cómo alimentamos a 9 billones de personas con capacidad de recursos naturales tan limitados? Entonces, todos estos puntos nos hicieron converger en que la alimentación, y la alimentación sobre todo saludable y de calidad, era un tema importantísimo de tratar, sobre todo este año que estamos bastante golpeados, ¿no? Por esta pandemia y todos estos problemas. Y también para complementar la pregunta me parece que se llama Carmen, nuestra amiga, que nos ha hecho una pregunta muy interesante, y para complementar también lo que dice Mati, fíjate que nosotros tenemos los comedores populares que siempre han sido estas ollas salvadoras, gracias a las madres, ¿no? Y han podido alimentar, digamos, a muchas personas hasta en épocas de muchísima crisis. Entonces,
siento que algunos organismos del Estado están bastante desarticulados. Por ejemplo, el MIDIS desarticulado del MINAGRI, cuando ambos deberían de trabajar de la mano, y así muchas instituciones. Entonces, de repente, por parte de estos comedores populares, trabajar en unos menús que contengan justamente esto que tú comentas, ¿no? La quinoa, la maca, la mashua, productos que tienen alto contenido nutricional justamente para estos niños que están, digamos, teniendo estos altos índices de anemia, y que es lo primero que debemos de combatir. Ya saben ustedes que la anemia es el principal enemigo para uno poder, digamos, tener todas las facultades mentales para integrar lo que es la población económicamente activa, ¿no? Y que esta persona, este niño, sea alguien productivo para el Perú. Entonces, básicamente, creo que estos dos puntos, y hay muchísimos más puntos que tocar, pero de repente por este espacio te puedo comentar esto de aquí. Vamos a seguir incluso ampliando nuestras líneas de investigación para poder justamente ver cómo podemos impactar con estos tipos de productos tan ricos y andinos y de nosotros, de cara a poder alimentar a nuestra población de una mejor forma, que es solamente pensar de repente en comercializarlo todo afuera, ¿no? También hay que tener un balance, entonces hay que continuar con estas investigaciones y formular políticas públicas para que así sea. Sí, Susana. Sí. Susana, hay otra pregunta, bueno, mi amigo Carlos Parodi está muy activo y acá me mandó otra pregunta, un poco picante, Carlos. A ver, Cintia habló de responsabilidades. Resulta complejo porque el sistema alimentario es complejo. Entonces, buscar un culpable no es el punto. Yo lo que digo es, a ver, se ha hablado de externalidades, efectivamente, ¿no? Entonces, no vamos a sindicar a un culpable, pero efectivamente, cuando me dicen, por ejemplo, ¿es la industria de alimentos culpable de la obesidad? No. ¿Es la industria de bebidas alcohólicas responsable del alcoholismo en el Perú? No. Pero es un issue que les compete. O sea, si yo estoy en la industria de alimentos, la obesidad es un tema que me compete. No eres culpable, pero eres parte del problema y tienes que contribuir a resolverlo. Tú hablabas del tema de los cigarrillos, que es un clásico, ¿no? El asunto de los cigarrillos, hemos visto cómo ha evolucionado las regulaciones sobre los cigarrillos. Ahí por los años 50, ¿no? Empezó el primer litigio contra la Philip Morris, me parece, empresa tabacalera, donde ya habían consumidores que la acusaban de los males bronquiales y que ya habían casos fatales de muertes de consumidores asiduos al cigarrillo. Tomó 50 años de investigación demostrar la relación causa-efecto. Es decir, que fumar, ¿verdad?, es dañino para la salud. Y ha ido de manera paralela a la regulación. Recordarán los más viejos, ¿no? Cuando era fumar, puede ser dañino para la salud. Puede ser dañino. Y luego era una nota chiquititita en una cara de la cajetilla de cigarrillos. Pues fue aumentando a fumar es dañino para la salud, aumentar el tamaño de los warnings, ¿no? de las advertencias, hasta la prohibición del cigarrillo, ya en los espacios públicos o en los viajes, qué sé yo. Porque la investigación ha ido acumulándose hasta demostrarlo. Y ya se dice que algo parecido va a pasar con los alimentos. O sea, lo que pasa es que los efectos son muy dispersos. Cintia comentaba, y está en el capítulo 1, la cantidad yo le llamo antes que tienen los alimentos. Los edulcorantes, los estabilizantes, los emulsionantes, los acidificantes, los colorantes y todos los antes, ¿verdad?, que están permitidos en ciertas cantidades, pero lo que no se está midiendo es el efecto combinado, ¿ok? Y cuando tú lo mides eso con un aumento de la proporción de alimentos procesados que van a la dieta, obviamente lo que antes podría ser inocuo ya no lo es. Entonces, justamente de eso se trata la responsabilidad de la sociedad o la responsabilidad social. Somos responsables de lo que hace lo que nosotros hacemos, o sea, del efecto o de la externalidad que produce lo que nosotros hacemos. Y es una responsabilidad compartida. O sea, no estamos diciendo nuevamente que la industria alimentaria
la podemos hacer culpable de lo que pasa. Hay muchos factores, ¿no? Depende de cada uno, si hace ese ejercicio o no hace ese ejercicio, pero no se trata de disculparnos y decir ese no es mi tema. Creo que es en algo que la industria de alimentos sí tiene que involucrarse. Sí, esa es la pregunta, ¿no? Y también, si me has hablado de los cigarrillos, estamos siguiendo un proceso muy parecido. Las investigaciones se están acumulando hasta que llegue un momento en que va a ser evidente. Pero aquí yo aplicaría el principio precautorio. O sea, no tenemos que esperar a que ya el daño esté hecho para tomar acciones, sobre todo cuando se espera que el daño va a ser muy grave e irreversible. Entonces yo aplicaría el principio precautorio, que es mejor ahora te abstienes porque puede ser un daño enorme. Esa es mi postura. Bueno, en mi caso yo podría decir, bueno, desde el lado del consumo, ¿saben? Últimamente el consumidor está priorizando mucho la conveniencia y el sabor también, digamos, relajando o no prestando atención a otros puntos que son mucho más importantes, que es la nutrición, ¿no? Ellos prefieren entonces comprar un producto muy, muy barato, pero que sepa rico y que les solucione el poco tiempo que puedan tener. Ese es uno de los puntos. Y otro punto que también lo dijo el profesor Máximo fue el tema del ingreso, ¿no? Ahora que estamos bastante golpeados con la pandemia, pues el ingreso limitado no nos permite de repente consumir productos de repente con mayor calidad nutricional. Y estos productos ultraprocesados, por ejemplo, se presentan como la salvación, cuando en realidad sí, pues tienen muy rico sabor, es muy fácil de preparar, pero sin embargo no te alimentan, ¿no? Entonces, ahí, claro, hay que pensar el tema de responsabilidad, ¿no? Cómo hacer, cómo decir, esta persona es responsable, sí, o sea, pero también está sujeto a otros puntos, como por ejemplo el ingreso y este tipo incluso la falta de información, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un tema también bastante complejo y que hay que analizar un poquito más a fondo. Susana, no sé si es que tienes alguna pregunta más. Y hay una última pregunta. Si han podido evaluar o están evaluando en desarrollar una investigación sobre la relación entre la alimentación y el cambio climático. Sí, nosotros ya tenemos algunas investigaciones que estamos justamente publicando en este libro, y sí, casualmente, fíjate, bueno, te voy a hablar desde mi punto, desde mi investigación. Yo estoy desarrollando conjuntamente con Matt, conjuntamente con otros colegas, sobre el tema de la quinoa. Fíjate que en la investigación nosotros tratamos de ver de repente un tema en pequeño pero profundo, ¿no? Es un poco complicado decirte, oye, vamos a ver, digamos, todo lo que sucede con todos los productos agrícolas, pero estamos empezando por la quinoa, ¿no? Y estamos tratando de verlo en profundidad. Entonces, por ejemplo, puntos como esto estás comentando del cambio climático o del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Esta expansión de hectareaje desde el altiplano hacia lo que es la costa, y el uso de pesticidas, que estos se volatilizan pues, y causa, ¿no? este tipo de problemas medioambientales, no solamente hablando de que la quinoa se vuelve un monocultivo y entonces hay que rociarle mucho pesticida, sino que esto volatiliza, la tierra se empobrece y toda una serie de efectos, ¿no? Concatenados que no son buenos, ¿no? Van como una espiral hacia abajo. Entonces, esa es una primera iniciativa, por ejemplo, de lo que es esto, investigación conjuntamente con cambio climático, y estamos tratando de justamente unirnos más investigadores, porque claro, nosotros no lo sabemos todo. Hay otros especialistas, otros investigadores que también se nos van uniendo en el camino, y vamos haciendo investigaciones mucho más ricas que no solamente van derivando a la parte del consumo, sino también a la parte del medio ambiente, ¿no? Entonces, poquito a poquito vamos avanzando. Esa sería mi respuesta. Sí. Yo, para complementar, el cambio climático es un tema enorme. El cambio climático se dice que es la próxima pandemia. O sea, vamos a tener que vivir con esa amenaza y ver los efectos de todo lo que hacemos. Y efectivamente la alimentación tiene una relación muy directa con el cambio climático. Desde
ya se dijo en los comentarios, ¿no? Cómo se produce, por ejemplo, el arroz, que requiere un montón de agua, ¿no? Y si el agua es un tema escaso, pues tenemos que contemplarlo en las decisiones de uso de la tierra, ¿verdad? Luego también se sabe, por ejemplo, que una dieta más basada en hierbas es menos contaminante que una dieta basada en consumo de carnes rojas, sobre todo, por lo que significa el ganado y todo el proceso de la crianza del ganado. Entonces, claro que hay una relación muy grande, pero es tan grande el cambio climático que lo tenemos que focalizar y abordar por partes. En este caso, desde el punto de vista de los alimentos, por supuesto que hay un componente de cambio climático y estamos seguras que en los años que vienen va a haber muchísima investigación porque esa es la pandemia que ya tenemos encima. Yo no sé si hay más preguntas, Susana. Bueno, no quisiera terminar sin agradecer, porque hemos pasado directamente a las preguntas, le hemos agradecido a nuestros comentaristas, Cintia Sambor, que ha sido ahora comentarista, pero gran promotora de este proyecto, y además ella hizo mención a la historia, al antecedente, donde ella fue editora, ¿no? ¿Te acuerdas, Cintia, con el libro de la comida chatarra? Bueno, pues seguimos en el tema de comida chatarra, ahora llamado alimentos procesados. Y sí, es un gusto que haya una línea de investigación. Y realmente nosotros lo que apostamos es a eso. El problema es muy grande, es muy complejo y requiere el concurso de todas las disciplinas. Ya también lo decía Máximo, ¿no? Entonces, y tengo ahí colegas que están mirando, que tenemos, quisiéramos convocar a más colegas, y no solamente peruanos, en la medida que sea necesario, ¿no? Y quizá ya hablar de una gran investigación con fondos que nos permita tener mayor impacto, pero empezamos por chicos siempre, por lo que tenemos en casa, y lo que hemos hecho con esta colección es mostrarles lo que nuestros investigadores están haciendo y lo que pueden hacer por el Perú y por este tema, ¿no? Y respondiendo a las preguntas, sí, pueden haber muchos más enfoques de investigación. Esto es lo que hemos abordado y se nos abren muchísimas más opciones. Así que más bien a los interesados que nos estén escuchando, que tengan ideas en esta línea, pues bienvenidos, porque esto no termina, esto solamente ha comenzado. Máximo, hemos tomado nota de cada una de las propuestas, obviamente los comentarios y las propuestas que nos has hecho. Ahí viene el tema siempre cómo priorizamos, por dónde comenzamos, ¿no? Cómo lo hacemos. Pero sí, realmente muy, muy valioso. He tomado nota de cada uno de ellos y creo que nos va a servir muchísimo para reorientar quizá nuestro trabajo, ¿no? Y pensar cómo podemos avanzar más y tener más impacto, porque el sentido de urgencia, ¿no?, que a todos nos aborda ahora con esta pandemia, creo que nos empuja a hacer más y más rápido, ¿no? Pero bueno, es un comienzo, tenemos 10 autores, más de 10 autores, 10 capítulos, pero 22 autores que están ya trabajando en estos temas. Así que muchas gracias nuevamente a los dos por habernos aceptado este comentario. Gracias. Sí, yo también quisiera complementar. Muchísimas gracias a Cintia Sanborn. Siempre ha sido, digamos, un gran soporte para nosotras. Desde el principio, siempre, bueno, a mí también cuando era vicerrectora de investigación me ha apoyado muchísimo en la parte de las investigaciones relacionadas a alimentación. Y también quiero agradecer al doctor Máximo por estar el día de hoy. Sus comentarios han sido muy buenos, al igual que la profesora Cintia. Y gracias porque al inicio nada más que lo invitamos dijo que sí. Entonces muchísimas gracias porque ambos nos engalana con su maravillosa presencia. Agradecer también a Malena, agradecer también a los dos revisores ciegos que nunca supimos quiénes son, pero que fueron muy interesantes y muy ricos sus comentarios para mejorar cada uno de los capítulos, a los 10 capítulos, a los autores y coautoras de los 10 capítulos. Realmente ha sido un trabajo, como siempre les he dicho, muy rico, porque hemos leído cada uno de los capítulos, hemos tratado de alinearlos y que tengan, digamos, cada uno de ellos vibre y cada uno de ellos brille por sí mismo. Y también agradecerles a las autoridades de la universidad por todo el apoyo, ¿no? Al fondo editorial también. Y no quiero dejar de agradecer a Mati por todo su apoyo durante todo este proceso y a Susana también.
ambas han sido piezas claves para que este libro salga adelante y el día de hoy podamos presentarlo. Muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes, por favor, los del público que nos están haciendo preguntas y que nos están acompañando hasta esta hora, aunque han salido después de trabajar y sabemos que esta hora es complicada. Gracias. Gracias también a ustedes. Susana, bueno, no sé si Arlet está ahí, estás Arlet. Arlet ha permitido esta continuación y ya sabes que de esto se han desprendido ya varios proyectos, o sea, no es casualidad, ya Angie está trabajando fuerte en 2 de ellos y también tenemos otros con Carla, ¿no? Entonces, eso es realmente una muestra de la importancia que tiene ese tema y por eso que no vamos a cansarnos de agradecer. Yo no sé, Susana, tú eres la anfitriona, creo que una foto se ha previsto para el final, no sé si es el momento. Sí, vamos a hacer algunas capturas de imágenes. Antes de eso, por favor, les queremos recordar, antes de cerrar la sesión, antes de una foto final, les queremos recordar que mañana, 5 de mayo, 6:30 de la tarde, tenemos las sesiones paralelas. Vamos a tocar 2 temas, efectos de los ultraprocesados y las costumbres hogareñas en la nutrición en el Perú. De manera muy sucinta, se van a tratar los capítulos 1 y 2. El segundo tema es sostenibilidad y cultivos alternativos, donde serán expuestos los capítulos 8, 9 y 10. Son formatos breves y sustanciales, por favor no se lo pierdan. El jueves 6 de mayo a la misma hora serán el tema de etiquetado frontal de alimentos en el contexto peruano, capítulos 3 y 4. Y el tema 4 es economía ambiental de los alimentos, los capítulos 5, 6 y 7. El enlace está en el chat. Y también para facilitar la inscripción. Y recuerden también que el libro ya lo pueden adquirir a través de la página web del Fondo Editorial UP. Para facilitarles también la búsqueda, se encuentran en el chat los enlaces. Y antes de la foto, un agradecimiento en nombre del Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico. Agradecemos la gentil asistencia, el interés, nos han llegado muchos correos, mucho apoyo, así que continuamos la jornada hasta el 6 de mayo. Por favor, vamos a cambiar de modo de vista a los participantes a la galería. Vamos a hacer algunas capturas. Los que deseen compartir pantalla, por supuesto que no es obligatorio, pero los que deseen, por favor, los invitamos. Están acá muchos de los autores, autoridades de la universidad, representantes del ministerio, de sociedad civil, así que les agradecemos a todos. Ok. Vamos a hacer 2. Un momentito más, otro más, somos varios. Otro más. Listo. Les agradecemos mucho su participación. Gracias. Gracias, Felipe, Arlet, Máximo, Cintia. Gracias. Felicitaciones. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias también. Felicitaciones. Fantástico. Mario, y veo que están mis colegas. Qué bueno, Joana, todos los autores. Bueno, nos vas a pasar ya tenemos la grabación, ¿no? Cintia, gracias, no sé dónde estás, pero estás ahí. Ahí está, ahí está. Qué bueno, qué Sí, bueno. muchas gracias a ustedes, es fantástico el trabajo y bueno. Bueno, nos alienta mucho, la verdad, a continuar. Nos alienta mucho a continuar, así que ahora vamos a seguir. Es una línea de investigación que aprovechar con todo el equipo que trabaja medio ambiente también, ¿no? Sí, claro. Muchas coincidencias. tenemos que... Creo que el grupo de investigación que estábamos pensando se amplía, ¿no? Sí, con estos temas. Sí, ahora nos toca hacer ahí los links y los cruces para ver, hay mucho por hacer, la verdad. Al menos ya hemos empezado a trabajar con Joanita. Nos toca trabajar con el otro, también con la otra parte del grupo. Sí. Hay un par de preguntas que se han quedado, y solamente les quería mencionar a quienes la han formulado que serán transmitidas a las editoras, sus reflexiones y sus preguntas. Muchas gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Gusto verlos a todos. Muchas gracias, Arlet, por venir. Todos. Y gracias por todo tu apoyo. Muchísimas gracias, Arlet.